Una mujer no solo usa un vestido, lleva una intención, una esperanza, la esperanza de sentirse bella, de ser vista, de sentirse segura. Quizás por una noche la esperanza de sentirse libre. Descubrí de la manera más pública y brutal imaginable lo que sucede cuando esa esperanza se rompe. La historia que les voy a contar no trata sobre un trozo de tela que se dio. Trata sobre cómo la humillación de una noche me obligó a confrontar una verdad mucho más profunda sobre el cuerpo femenino, una verdad que vive silenciosamente bajo nuestra piel, haciéndonos sentir hinchadas, pesadas y atrapadas. Y cómo, al investigar la causa de esa sensación, descubrí una manera de finalmente liberarme, no solo del peso, sino de la inflamación y la congestión que me estaban robando la vida. El escenario era la boda de una de mis mejores amigas. Había una electricidad en el aire, esa clase de alegría contagiosa que te hace sentir parte de algo más grande. Había pasado semanas buscando el vestido perfecto. Encontré un azul profundo, que parecía hecho para una versión de mí que había extrañado, una versión más ligera y despreocupada. Al ponérmelo, vislumbré a esa mujer. Estaba apretado, sí, más apretado de lo que me hubiera gustado, pero me convencí de que era mi percepción, que con la postura correcta nadie lo notaría. La fiesta era hermosa, luces, música, risas. Me sentí bien, me sentí casi yo misma. Y entonces el DJ puso esa canción. Nuestra canción, la canción de nuestro grupo de amigos. Corrimos a la pista de baile, un grupo de mujeres adultas transformándose en 19 años de nuevo. Me dejé llevar, giré, salté, canté en voz alta. Por un minuto glorioso lo olvidé todo. Olvidé mi vientre, mis caderas, la sensación de ser constantemente observada y juzgada. Era libre, y fue en la cima de esa libertad, en un movimiento de pura alegría, que sucedió. No lo sentí, lo oí, un sonido seco y desgarrador que parecía más fuerte que la música en mis oídos, un sonido que cortó el aire y mi alma. Sentí una ráfaga de aire frío en la espalda. Se me heló la sangre, dejé de bailar de golpe. Mis amigas también se detuvieron. Sus expresiones de alegría se transformaron en confusión y luego en una lástima que era casi peor que la risa. Miré por encima del hombro y vi. La costura de la cremallera, de cintura para arriba, se había roto por completo. Mi sujetador estaba expuesto a la vista de toda la pista de baile. El tiempo se congeló y entonces oí lo que sería la banda sonora de mis pesadillas durante meses. Risas, no de mis amigas, sino de desconocidos en las mesas de alrededor. Risas ahogadas, miradas curiosas. Cada risa era un clavo en mi ataúd de humillación. Alguien me dio un abrigo, me guiaron al baño como si fuera una herida de guerra. No lloré, estaba en shock. Mirando mi reflejo en el espejo, el vestido azul roto colgando de mi cuerpo, no vi a una mujer que hubiera engordado. Vi a una impostora. La mujer feliz y segura de sí misma en la pista de baile era una mentira, una fachada tan frágil que no podía albergar ni un solo instante de auténtica alegría. Mi cuerpo había traicionado mi esperanza. Le había gritado al mundo el secreto que tanto me había esforzado por ocultar. Ya no encajaba en mi propia vida. Esa noche fue el fin de algo, el fin de mi capacidad de fingir. Ese desgarro en la tela fue un desgarro en mi negación. Ya no podía culpar a la lavadora por encoger mi ropa. Ya no podía decir que solo era hinchazón. La verdad estaba ahí, expuesta y humillante. Ya había librado esta batalla antes, en silencio. La dieta baja en carbohidratos que me dejó con un dolor de cabeza constante y un antojo desesperado de pan. Los tés detox que solo me hacían correr al baño y no me hacían moverme ni un ápice en la báscula. Los entrenamientos de alta intensidad que me dejaban dolorida, agotada y, extrañamente, aún más hinchada.
Cada intento era una promesa susurrada a mí misma en el espejo, y cada fracaso era una prueba más de mi incompetencia, de mi falta de fuerza de voluntad. Pero ahora la guerra ya no era silenciosa, tenía testigos, y sabía que necesitaba una nueva estrategia, una que fuera más allá de todo lo que había intentado. Si alguna vez te has sentido traicionado por tu propio cuerpo, si alguna vez has sentido que la persona que presentas al mundo es una fachada frágil a punto de romperse, quédate conmigo. Suscríbete a este canal, porque lo que esa noche humillante me obligó a descubrir sobre por qué nuestros cuerpos se hinchan, se inflaman y se niegan a soltarnos, no tiene absolutamente nada que ver con la fuerza de voluntad, y la respuesta también puede liberarte. Bloque 2. En los días posteriores a esa boda, me hundí en un capullo de vergüenza. Reviví la escena una y otra vez en mi mente, el sonido de la tela al rasgarse, las caras, las risas. Pero poco a poco, la vergüenza comenzó a transformarse en algo más útil, una rabia fría y decidida. Rabia contra mi cuerpo, sí, pero también rabia contra las mentiras que había reprimido durante tanto tiempo. Decidí que mi nueva profesión sería la de investigadora forense y el cuerpo del crimen era el mío. Necesitaba comprender la causa de la pérdida de mi autoestima. Mi investigación comenzó con los sospechosos de siempre, la industria de las dietas. Profundicé, leyendo no solo los blogs populares, sino también las reseñas y los análisis de nutricionistas disidentes, y empezó a surgir un patrón. La mayoría de las dietas populares parecían basarse en una lógica de privación y castigo. Me exigían luchar contra mi cuerpo, ignorar sus señales de hambre y someterlo a estrés metabólico. Estas eran soluciones a corto plazo que en realidad creaban problemas a largo plazo. Ralentizaban el metabolismo y aumentaban las hormonas del estrés, lo que irónicamente provocaba el almacenamiento de grasa. Me di cuenta de que la industria no quería que tuviera un éxito duradero. Quería que fuera una clienta recurrente, atrapada en un ciclo perpetuo de esperanza y fracaso. Este fue el primer villano que identifiqué, el villano externo, un sistema de desinformación diseñado para mantenerme atrapada, insegura y consumista. La presión social por estar delgada, la moda que crea ropa para un solo tipo de cuerpo, la cultura que celebra la fuerza de voluntad y demoniza el hambre, todos eran cómplices. Este descubrimiento fue liberador. Empecé a sentirme menos culpable. No era la única responsable, pero aún había una pregunta que me atormentaba. ¿Por qué sentía mi cuerpo tan congestionado? No era solo cuestión de grasa, era una sensación de estar llena, pesada, hinchada. Al final del día, mis tobillos quedarían marcados por los calcetines, mi cara se despertaba hinchada, a veces mis anillos apenas me cabían en los dedos. Esta sensación no se explicaba solo por las calorías. Mi investigación me llevó a un sistema del cuerpo humano del que rara vez había oído hablar, el sistema linfático, y fue como encender una luz en un sótano oscuro y mohoso. Aprendí que el sistema linfático es el sistema de saneamiento y alcantarillado de nuestro cuerpo. Mientras que el sistema circulatorio lleva nutrientes y oxígeno a las células, el sistema linfático es responsable de eliminar los desechos, células muertas, toxinas, exceso de líquidos y subproductos metabólicos. Imagina una ciudad. Las arterias son las avenidas que transportan mercancías. El sistema linfático son los camiones de basura y el alcantarillado. ¿Qué ocurre en una ciudad cuando se detiene la recogida de basura y se obstruyen las alcantarillas? La ciudad se convierte en un pantano. La basura se acumula en las calles, el agua sucia se desborda. La ciudad se congestiona, se hincha y se vuelve tóxica. Y eso es exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de mí.
Años de estrés crónico, comida procesada, quizás incluso los disruptores hormonales que había descubierto, todo ello creaba un estado de inflamación crónica y leve en el cuerpo, y la inflamación convertía el líquido linfático, que debería ser acuoso y fluir libremente, en algo más espeso y lento como la melaza. Mi sistema de drenaje estaba obstruido. Los desechos metabólicos no se eliminaban eficazmente. El exceso de líquido quedaba atrapado entre las células. Esto lo explicaba todo. La hinchazón, la sensación de pesadez desproporcionada, la celulitis que parecía empeorar, la dificultad para perder peso, porque un cuerpo tóxico e inflamado se aferra a la grasa como medida de protección, para almacenar estas toxinas lejos de los órganos vitales. Este era el villano interior, la causa raíz de mi sufrimiento físico. No era grasa rebelde, era congestión linfática, era inflamación silenciosa. Mi cuerpo no era una casa que necesitara una nueva mano de pintura. Era una casa con el sistema de tuberías principal completamente obstruido. Cualquier intento de renovación sería inútil hasta que se restableciera el flujo. La metáfora del río estancado se apoderó de mi mente. No necesitaba una dieta para secarlo. Necesitaba una estrategia para romper la presa, limpiar los escombros y que el río volviera a fluir. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de despertarte lleno o hinchado, incluso sin haber comido mucho, como si tu cuerpo estuviera congestionado? Comparte en los comentarios cómo esta sensación de hinchazón afecta tu vida diaria y tu confianza. Reconocer que no es solo grasa es el primer paso para encontrar la solución adecuada. Bloque 3. Con esta nueva claridad, mi búsqueda cambió de rumbo. Ya no investigaba cómo quemar grasa, investigaba cómo estimular el flujo linfático y cómo reducir la inflamación sistémica. Me convertí en un estudiante de limpieza celular. Me sentí como un restaurador de arte, aprendiendo las técnicas para limpiar un tapiz antiguo y precioso que había estado deslustrado y abandonado durante años. Fue un viaje fascinante que me llevó mucho más allá del mundo convencional de la nutrición. Empecé a leer sobre medicinas antiguas, sobre las tradiciones ayurvédica y china, que siempre han comprendido la importancia de la fluidez y la eliminación de la humedad y el estancamiento del cuerpo. Y simultáneamente busqué la validación científica moderna de estos conceptos ancestrales. La convergencia de la sabiduría ancestral y la ciencia de vanguardia fue donde encontré la respuesta. Descubrí una clase de compuestos vegetales llamados bioflavonoides. Había oído el término antes, pero nunca había comprendido su poder. Los bioflavonoides son los pigmentos que dan colores vibrantes a muchas frutas y plantas, pero son mucho más que tintes. Son moléculas de comunicación y defensa. Y descubrí que algunas de ellas tienen una afinidad extraordinaria con el sistema vascular y linfático humano. Leí sobre un bioflavonoide específico, presente en ciertos cítricos mediterráneos, que ha demostrado en estudios clínicos que fortalece las paredes de los capilares sanguíneos. Esto es crucial porque cuando los capilares están débiles e inflamados, filtran líquido al espacio intercelular, lo que contribuye significativamente a la hinchazón y la retención de líquidos. Fortalecer los capilares era como arreglar las tuberías con fugas de la ciudad. Mi investigación me llevó entonces a los extractos de ciertas hojas y raíces, utilizados durante siglos como diuréticos naturales. Pero a diferencia de los diuréticos farmacéuticos que obligan a los riñones a excretar agua y minerales indiscriminadamente, estos compuestos vegetales parecían funcionar de forma más inteligente.
ayudaban a estimular el movimiento del propio líquido linfático, favoreciendo la recogida de los desechos acumulados para que pudieran ser transportados a los riñones para una eliminación eficiente. Era como enviar un equipo especializado a destapar las tuberías de la ciudad. Finalmente encontré lo que parecía ser la clave, un grupo de antioxidantes superpotentes extraídos de semillas de uva y corteza de pino, conocidos como proantocianidinas oligoméricas u OPC. Estos eran los agentes antiinflamatorios de élite. Funcionaban neutralizando los radicales libres que causan la inflamación, esencialmente apagando el fuego que causaba el espesamiento y la lentitud del líquido linfático. Combinar estas tres piezas fue mi momento de revelación. Comprendí que la solución no era una sola hierba o té, era una sinergia, era un enfoque triple. 1. Reparar las fugas, fortalecer los capilares. 2. Desatascar los drenajes, estimular el flujo linfático. 3. Apagar el fuego, reducir la inflamación sistémica. Denominé este enfoque flujo de renovación metabólica. Captaba la esencia de lo que necesitaba, no una restricción, sino la restauración del flujo natural de mi cuerpo. Esta nueva comprensión también explicaba por qué mis intentos anteriores habían fracasado tan estrepitosamente. La dieta baja en calorías me estresaba, aumentando la inflamación. Los tés detox eran demasiado suaves y no abordaban la causa raíz de la inflamación ni el debilitamiento de los capilares. El ejercicio intenso, realizado con un cuerpo ya congestionado e inflamado, solo revolvía el agua sucia, haciéndome sentir a menudo peor y más hinchado al día siguiente. Era como intentar limpiar un pantano con un cubo, mientras una manguera de lodo seguía saliendo a borbotones. Primero necesitaba cerrar la manguera, y fue durante esta fase de descubrimiento que se produjo la validación por resonancia. Estaba viendo un video en YouTube de una fisioterapeuta dermatofuncional, especialista en drenaje linfático postoperatorio. Explicaba a sus pacientes por qué estaban tan hinchados después de la cirugía y luego empezó a describir los síntomas de un sistema linfático crónicamente lento en pacientes no quirúrgicos. Habló de la pesadez en las piernas, la hinchazón matutina en la cara y las manos, la celulitis que no mejoraba con el ejercicio, la dificultad para bajar de peso a pesar de la dieta. Estaba narrando la enciclopedia secreta de mi sufrimiento. Cada síntoma que describía era un capítulo de mi vida en los últimos 5 años. Sentí un escalofrío. Usaba términos clínicos, pero estaba contando mi historia. Y al final dijo algo que me quedó grabado. Recuerda, no estás gorda, estás inflamada y congestionada. Trata la causa y el cuerpo sanará. En ese momento todas las dudas se disiparon. La sabiduría ancestral, la ciencia moderna y la experiencia clínica de un experto habían convergido en la misma conclusión. Ya no estaba a oscuras, tenía un mapa. Ahora necesitaba dar el primer paso. Bloque 4. El mapa estaba claro, pero los ingredientes para el viaje eran exóticos. No tenía acceso a extractos concentrados de semilla de uva ni a corteza de pino, pero no iba a dejar que eso me detuviera. Ahora era un restaurador de tapices e incluso sin las herramientas más avanzadas, podía comenzar el trabajo de limpieza con lo que tenía a mano. Me embarqué en un experimento de 30 días, centrado por completo en aplicar los principios del flujo de renovación metabólica, mediante la alimentación y los hábitos. Mi mantra era mover la linfa, calmar el fuego. Primero, la hidratación. Llegué a ver el agua no solo como un calmante de la sed, sino como el disolvente que ayudaría a diluir la lechada linfática.
Mi objetivo era beber al menos 2 litros de agua pura al día, a menudo con un chorrito de zumo de limón, conocido por su efecto alcalinizante y su suave estimulación del hígado, un órgano clave en la desintoxicación. Después, la nutrición. No eliminé ningún grupo de alimentos, pero cambié radicalmente la calidad. Me concentré en crear un baño antiinflamatorio para mi cuerpo. Aumenté drásticamente mi consumo de alimentos ricos en potasio, que ayudan a equilibrar el sodio y a reducir la retención de líquidos. Aguacate, plátano, boniato. Me volví fanática de los alimentos diuréticos naturales. Pepino, apio, perejil, sandía. Llenaba mis platos con los colores más vibrantes que encontraba, sabiendo que cada pigmento era un bioflavonoide o antioxidante. Arándanos, verduras de hoja verde oscura, remolacha, el azúcar refinado, los alimentos procesados y el alcohol, los más irritantes, se suspendieron por completo. No estaban prohibidos, pero estaban de baja mientras el personal de limpieza trabajaba. En tercer lugar, el movimiento. Aprendí que el sistema linfático no tiene una bomba como el corazón para la sangre. Depende de la contracción muscular para moverse, pero el movimiento debía ser inteligente. Empezaba cada mañana con una práctica llamada cepillado en seco. Con un cepillo de cerdas naturales, cepillaba mi piel seca, siempre trabajando hacia el corazón. La sensación era vigorizante y la técnica es conocida por estimular el flujo linfático superficial. También incorporé ejercicios de rebote que consistían en rebotar suavemente en un mini trampolín durante 10 minutos. El movimiento de rebote es increíblemente efectivo para activar las válvulas unidireccionales del sistema linfático y al final de cada día pasaba 10 minutos con las piernas apoyadas en la pared, usando la gravedad para drenar el exceso de líquido de piernas y tobillos. Las primeras semanas fueron, como la última vez, de cambios internos. Me sentía más limpia. Iba al baño con más frecuencia. La sensación de pesadez en las piernas comenzó a disminuir, pero la prueba visual, la evidencia que me hacía contener la respiración, vino de una fuente inesperada, mis anillos de boda y de compromiso. Siempre los usaba. En los últimos años me apretaban tanto que a veces me costaba quitármelos por la noche, con los dedos hinchados. Era una pequeña molestia diaria, un recordatorio constante de mi estado de congestión. Una mañana, hacia el final de la segunda semana de mi experimento, me estaba lavando las manos y mi anillo de bodas se resbaló y cayó en el lavabo. Lo recogí, sorprendida. Me lo volví a poner en el dedo y noté un hueco que no había existido en años. Me lo quité y me lo volví a poner varias veces, incrédula. Mis dedos estaban más delgados. No era pérdida de grasa, era reducción de hinchazón. Esa misma noche, al quitarme los calcetines, noté que las profundas marcas rojas que solían dejarme en los tobillos estaban mucho más suaves. Me miré al espejo y por primera vez vi una sutil diferencia en el contorno de mi rostro. Se veía menos lleno, más definido. Eran pequeñas confirmaciones, casi secretas, pero para mí eran monumentales. Eran la prueba irrefutable de que el río comenzaba a fluir. La presa estaba cediendo, la restauración había comenzado, iba por buen camino y ahora, con la prueba en mis propias manos, literalmente, estaba listo para encontrar la herramienta que transformaría esta suave corriente en una poderosa fuerza de renovación. Bloque 5. Ver mis anillos sueltos en mis dedos fue la chispa que encendió una nueva llama de determinación. La prueba personal era innegable. El principio del flujo de renovación metabólica no era solo una bonita teoría, era una realidad física que podía ver y sentir. Con esta renovada confianza, el restaurador de tapices que llevo dentro supo que era hora de buscar las herramientas maestras, aquellas que pudieran acelerar y profundizar el proceso de restauración.
Mi investigación, antes amplia, ahora se volvió enfocada y precisa. Ya no buscaba solo alimentos antiinflamatorios. Estaba investigando los compuestos bioactivos específicos que la ciencia había identificado. Retomé los estudios sobre bioflavonoides cítricos, extractos de semilla de uva y extractos de corteza de pino. Quería comprender la dosis, la pureza y los métodos de extracción. Me convertí en un experto en nutracéutica, y cuanto más leía, más se consolidaba la validación intelectual. Encontré estudios doble ciego controlados con placebo, el estándar de oro de la investigación científica, que demostraban la capacidad de estos extractos para reducir el edema, hinchazón en las piernas de las mujeres. Vi datos que mostraban mejoras mensurables en la microcirculación y la resistencia capilar. La ciencia confirmaba, técnicamente, lo que mis tobillos y dedos de los pies ya me decían. También comencé a buscar más evidencia social, pero esta vez con una mirada más crítica. Encontré comunidades en línea dedicadas a la salud linfática, donde las mujeres compartían sus experiencias. Y los patrones eran consistentes, historias de cómo reducir la inflamación y centrarse en el drenaje linfático no solo ayudaba con la hinchazón, sino que también mejoraba la energía, el aspecto de la piel y, sorprendentemente, facilitaba una pérdida de peso que antes parecía imposible. Era como si, al destapar el sistema de alcantarillado del cuerpo, todo el organismo comenzara a funcionar mejor. La grasa, antes almacenada obstinadamente, ahora podía ser accedida y quemada de forma más eficiente por el metabolismo. Fue durante esta profunda fase de investigación que la pieza final del rompecabezas se encajó, la epifanía de la dosis terapéutica. Observé que las mujeres que reportaban las transformaciones más drásticas y duraderas no solo bebían infusiones o comían más perejil, usaban suplementos de alta calidad, formulaciones con extractos concentrados y estandarizados de estos compuestos. Comprendí que había una diferencia fundamental entre la presencia de un compuesto en un alimento y su concentración en una dosis terapéutica. Comer una naranja es saludable, pero la cantidad de un bioflavonoide específico en una sola naranja es minúscula en comparación con la utilizada en estudios clínicos. Beber té de diente de león puede tener un ligero efecto diurético, pero es inconsistente y depende de la calidad de la hierba. Para romper por completo la barrera de la inflamación crónica y mantener el flujo linfático fluido a diario, necesitaba una intervención más potente y fiable que mi batido verde. Necesitaba una concentración de energía que la comida por sí sola no podía proporcionar de forma constante. La conclusión se volvió inevitable y lógica en mi mente. Para lograr los resultados que deseaba, para restaurar por completo mi tejido interior, necesitaba una fórmula que aportara estos ingredientes clave en la dosis adecuada, en la forma más pura y biodisponible posible. La búsqueda de una cápsula ya no era un atajo ni una señal de pereza, era el reconocimiento de que, para un problema bioquímico complejo, la solución más eficaz era una herramienta bioquímica de precisión. Mi objetivo ahora estaba claro. Ya no buscaba una dieta mágica ni un ejercicio secreto. Buscaba la fórmula más inteligente, limpia y eficaz que incorporara los 3 pilares del flujo de renovación metabólica. Estaba listo para darle a mi cuerpo la herramienta magistral que necesitaba para completar el trabajo que había comenzado. Mi camino como investigador estaba a punto de convertirse en un viaje de transformación real y visible. Bloque 6. Mi búsqueda de la herramienta de precisión perfecta fue metódica. Creé una lista de criterios. La fórmula debía contener los bioflavonoides específicos que había investigado, los extractos de semilla de uva o corteza de pino y los compuestos que apoyan el sistema linfático.
Debía estar libre de estimulantes, colorantes artificiales y aditivos innecesarios. Idealmente, provendría de una empresa con una filosofía alineada con la mía. Centrarse en la salud y el equilibrio, no en una pérdida de peso rápida y agresiva. Con esta lista en la mano, revisé docenas de opciones. La mayoría las descarté de inmediato. Y entonces la encontré. Fue a través de una entrevista con una doctora naturópata a la que admiraba. Mencionó una fórmula que recomendaba para sus pacientes con inflamación y retención de líquidos. Cuando busqué los ingredientes, mi corazón se aceleró. Estaba todo allí, los nombres que había anotado en mi cuaderno de investigación, los compuestos que la ciencia validaba. El enfoque era exactamente lo que buscaba: limpiar, desinflamar, restaurar el flujo. Lo pedí, sintiéndome como si finalmente hubiera llegado al final de mi larga búsqueda del tesoro. El primer mes tomando la fórmula, combinado con mis hábitos ya establecidos, fue una aceleración de todo lo que ya había estado sintiendo. La ligereza ya no era sutil, era mi nueva normalidad. La energía era constante. La hinchazón matutina desapareció por completo. Pero el punto de inflexión catalítico, el momento que selló mi transformación, sucedió frente a un espejo. Tenía otro evento, una fiesta de trabajo, y me negué a comprar nada nuevo. Fui al fondo de mi armario y saqué un vestido negro, un clásico, una pieza que amaba, pero que no había usado en al menos 5 años. Lo sostuve, sin ninguna expectativa real. Era solo una prueba, un punto de referencia para mi investigación personal. Me lo puse y la cremallera subió, sin esfuerzo, sin contener la respiración, sin contorsiones. Simplemente se deslizó suavemente de principio a fin. Me giré y me miré en el espejo, y la mujer que me devolvió la mirada no era una versión reducida de mí, era yo. Mi esencia, libre de la capa de hinchazón, inflamación y frustración que la oscurecía. Las líneas de mi cuerpo estaban claras. La forma estaba ahí. No me veía delgada, me veía en casa. Fue un momento de reconocimiento tan profundo, tan abrumador, que simplemente me quedé allí, en silencio, mirándome con asombro. Si anhelas ese momento de encontrarte en el espejo, de sentirte en casa en tu propio cuerpo, suscríbete a este canal, porque la clave es más simple y profunda de lo que imaginas. Fue en ese momento, frente al espejo, que comprendí la verdad última. Mi lucha fue no encajar en el vestido, fue permitir que mi cuerpo y mi alma volvieran a encajar en la misma vida, y sabía que necesitaba compartir esto. Piensa en tu cuerpo como ese río que se ha convertido en un pantano. Años de contaminación, estrés, mala alimentación, toxinas ambientales han creado un dique de inflamación y congestión. El agua está estancada, turbia, incapaz de fluir. Intentas todo para mejorar las riberas, pero el problema es la presa. El enfoque que descubrí y la herramienta de precisión que lo hizo posible es el equivalente a dinamitar esa presa. No fuerza al río a secarse, restaura su caudal natural y poderoso. La urgencia que siento por ti no es el miedo a que el pantano empeore, es la urgencia de la alegría de ver tu río fluir libremente de nuevo. Cada día que vives congestionada es un día en que tu energía vital se estanca, y encontrar la herramienta adecuada para romper esa presa puede ser un viaje largo y frustrante. Yo hice ese viaje para que tú no tengas que hacerlo. Una solución real necesita 3 cosas. Debe basarse en la ciencia del flujo linfático y la inflamación. Debe contener los ingredientes adecuados en dosis puras y terapéuticas, y debe ser segura y sostenible. La fórmula que encontré y que me devolvió la vida cumple todos estos criterios, y como un acto de hermandad, como quien le pasa un mapa del tesoro a una amiga, dejé el enlace directo en la descripción y en el comentario fijado. Es mi forma de ofrecerte un atajo,
de ahorrarte el dolor y la frustración de la búsqueda. La escena final de mi historia no es en el espejo. Ocurrió semanas después, en aquella fiesta de trabajo. Empezó a sonar la música, una canción animada. Mi compañera me invitó a bailar. Por una fracción de segundo, el fantasma del recuerdo de la boda me atormentó. El miedo a que la tela se rasgara. Pero se desvaneció tan rápido como llegó. Sonreí. Salí a la pista de baile y bailé, con desenfreno, con alegría, con una confianza que no provenía de la esperanza de que el vestido aguantara, sino de la certeza de que el cuerpo que lo sostenía era resistente, fluido y fuerte. Me moví con una ligereza que no se debía al peso, sino a la libertad de un río que finalmente desemboca en el mar. No solo había restaurado un tapiz, me había convertido en la tejedora de mi propia realidad. Para empezar a restaurar la tuya, para dejar fluir tu propio río, el viaje comienza con un paso. Regístrate para unirte a esta comunidad de mujeres que están recuperando su vitalidad. Comparte esta historia con una hermana que necesite escucharla. Y da el primer paso para encontrar la herramienta que usé haciendo clic en el enlace de la descripción. Tu yo más ligero, fluido y libre te espera.